Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Viene hoy en una de nuestras secciones de cine, la de pequeña gran pantalla, donde vamos a hacer un listado, un recopilatorio de todas las películas de Sherlock Holmes de la historia hasta, digamos, 2024. O sea, nos paramos justo cuando empieza 2024 y este será un vídeo que según vayan apareciendo nuevas, pues lo iremos actualizando, porque siempre el personaje de Sherlock Holmes, desde la primera película, que es del cine mudo, pues ha habido infinidad de películas. Entonces vamos a verlas y no se pierdan, porque próximamente también haremos un vídeo de todas las series, también hasta 2024, todas las de Sherlock Holmes. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, la primera película se llama Sherlock Holmes Baffled. Es una película de 1900 y evidentemente del cine mudo. Sherlock Holmes Baffled se tradujo literalmente como Sherlock Holmes Perplejo. Un cortometraje mudo del año 1900 y dirigido por Arthur Marvin. La primera película conocida que presenta al personaje del detective Sherlock Holmes. Y bueno, pues tiene es bastante curiosa. La pueden ver, por ejemplo, si quieren en mi otro canal, en blanco y negro la tienes. Les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. El argumento: un ladrón que puede aparecer y desaparecer a voluntad roba una serie de objetos a Holmes y todos los esfuerzos del detective por capturarlo fracasan. Aquí solo aparece el personaje de Holmes y en principio el actor es desconocido. Bien, tenemos luego la película Sherlock Holmes in the Great Murder Mystery, una película de 1908 en los que tanto el Dr. Watson como Sherlock Holmes también son actores desconocidos, y evidentemente por el año es también una película muda y en blanco y negro, y está basada en la historia de los asesinatos de la calle Morgue, la obra de Edgar Allan Poe, pero en este caso cambian el personaje de Arthur Conan Doyle, o sea Sherlock Holmes, sustituye al detective Auguste Dupont de Edgar Allan Poe, y fue en la primera película en la que apareció el Dr. Watson. Como les he dicho, se desconoce todo el reparto de la obra y se considera material perdido. Bien, luego tenemos una serie de películas seriales para el cine que se llamó Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Entonces, estos son 5 capítulos o 5 cortos que se dieron en los cines y son una serie de cortos o películas dramáticas alemanas de 1910, dirigidas por Viggo Larsen, que él interpretó al propio Sherlock Holmes. Y se desconoce si los episodios se pueden encontrar en algún sitio. Son 5 episodios, como les he dicho. El primero fue se llamó algo así como El secretario mayor. El segundo se llamó algo así como El diamante azul. El tercero se llamó Los falsos Rembrandts. El cuarto se llamó El río. Y el quinto fue el final de Arsène Lupin. Bien, luego ya pasamos a otra película o cortometraje, porque bueno, en las de cine mudo casi todas se pueden considerar cortometrajes, son muy cortitas, que se llamó Sherlock Holmes Solves the Sign of the Four. O sea, Sherlock Holmes soluciona el signo de los 4. Como les he dicho, un cortometraje mudo de 1913, dirigido por Lloyd Lonergan, y el actor que interpreta a Sherlock Holmes se llama Harry Benham y al Dr. Watson Charles Gunn. Se basa en el propio relato de Arthur Conan Doyle. El argumento es que el mayor Solto, un oficial retirado del ejército británico que ha acumulado riquezas en la India de una manera misteriosa, muere de repente. Y como sus 2 hijos fueron incapaces de encontrar rastro alguno de la riqueza, la señora Monstan pide ayuda a Sherlock Holmes. Bien, otra, A Study in Scarlet, Estudio en Escarlata, pero la versión británica de 1914,
Y en esta película pues tenemos al actor James Bridgerton, que interpreta a Sherlock Holmes. Les digo de que es de la británica, porque luego veremos otra que es la estadounidense. Está dirigida por George Pearson y, como les he comentado, James Bridgerton fue el primer actor inglés en interpretar a Holmes en el cine, basada en la novela de 1887 y una película de las que se considera perdida. Bien, y luego tenemos una versión del mismo año, de Estudio en Escarlata, pero la versión estadounidense. Está dirigida y protagonizada por Francis Ford como Sherlock Holmes y John Ford como John Watson. Curiosamente, la película se estrenó el 29 de diciembre de 1914, justo un día después de la producción británica que les he comentado hace un momento. Se considera material perdido. Bien, también del año 1914, Der Hans von Baskerville, adaptación de El perro o el sabueso de los Baskerville, y fue la primera adaptación de esta obra. Fue considerada perdida durante mucho tiempo, pero luego fue redescubierta en el archivo de películas rusas Gosfilmofon o algo así. El actor que interpreta a Sherlock Holmes en este caso se llama Alvin Neus. Bien, luego tenemos otra película interpretada por el mismo actor, Alvin Neus, que se llama Detective Brown, y como la anterior es una película alemana en blanco y negro que está dirigida por Rudolf Meiner. Como les he dicho, Alvin Neus en el papel de Holmes y Frederick Kuhn en el papel de Stapleton. Bien, es un relato que se basa un poco en las obras de Sherlock Holmes, pero sin hacer incidencia en concreto en ninguna. Bien, ya aquí ya pasamos a una película, ya no son cortos o películas cortas. Tenemos la película Sherlock Holmes de 1916 con William Gillette como Sherlock Holmes y Edward Fielding como el Dr. Watson. La película está dirigida por Arthur Berthel y producida por Essanay Studios de Chicago. Y curiosamente está basada en la obra teatral homónima de 1899, en la que se hacían eco de varias historias de Conan Doyle como Escándalo en Bohemia, El problema final y Estudio en Escarlata. Curiosamente, el protagonista William Gillette, había interpretado el papel de Holmes en el teatro antes de que fuera adaptada al cine. Entonces fue él quien se encargó de conseguir la mayor parte del vestuario asociado con el personaje. Se cree que la película es el único registro filmado de su icónica representación. Por mucho tiempo se pensó que todas las copias de la película estaban perdidas, pero en octubre de 2014 la Cinémathèque francesa anunció el hallazgo de una copia completa en Francia. Bien, tenemos luego The Valley of Fear, El Valle del Terror, de 1916, y tenemos a Sherlock Holmes, que sería interpretado por el actor H.A. Sainsbury, y Arthur M. Collins sería el Dr. Watson. Película británica dirigida por Alexander Butler. Una adaptación del relato del Valle del Miedo, la novela de 1915 de Arthur Conan Doyle. Esta es de las que se considera perdida. Bien, luego aquí vamos a tener un montón de cortos que se hicieron por el Stoll Pictures entre 1921 y 1923. Les voy a decir un poco los títulos, pero los van a poder leer en pantalla porque son muchísimos. Son como tres bloques de cortos y 2 largometrajes. Bien, entonces, lo curioso es que fueron interpretados prácticamente por los mismos actores todos. El primer, bloque de cortos se llamó Las aventuras de Sherlock Holmes y Ellie Norwood fue el Sherlock Holmes y Hubert Willis fue el Dr. Watson. Entonces, digamos que el primer bloque de cortos se llamaba Las aventuras de Sherlock Holmes y tiene pues los clásicos como Escándalo en Bohemia,
el detective muerto, la casa vacía, el hombre del labio torcido. Están viendo en pantalla todas, les he puesto todos los títulos para que lo vean. Tenemos el paciente, el residente paciente, el ciclista solitario, etcétera. Bien, y a final, digamos, de esas primer bloque, el que llamamos Las aventuras de Sherlock Holmes, se hizo la película The Hound of the Baskervilles, que con los mismos actores, Lee Norwood y Hubert Willis. A continuación, ya en el año siguiente, en 1922, llamaron a este bloque de cortos Las nuevas aventuras de Sherlock Holmes, donde tenemos, por ejemplo, el relato de Peter el Negro, Charles Augustus Milverton, bueno, tenemos diferentes, el Tratado Naval, el Constructor de Norwood, etc. Y digamos que tenemos más o menos hasta ahí, ese sería acabando en 1922 como este segundo bloque. Bien, entre tanto también se hizo alguna película como una que se llamó Sherlock Holmes de 1922, interpretada por John Barrymore, que hacía de Sherlock Holmes, y por Roland Young, que hacía de Dr. Watson. Esta película, curiosamente, en Reino Unido se llamó Moriarty. La película cuenta, curiosamente, con debuts de actores importantes como William Powell o Roland Young, y una gran interpretación de John Barrymore, como hemos dicho. La película fue considerada perdida durante décadas, pero fue redescubierta a mediados de la década de los 70 y restaurada. Bien, y pasamos otra vez al bloque de cortos de Lee Norwood y Hubert Willis. Ya en 1923, estos se llamaron Las últimas aventuras de Sherlock Holmes. Entonces tenemos algunas destacadas como La desaparición de Lady Frances, tenemos El problema final, tenemos El misterio del puente de Thor, etcétera. Tenemos unas cuantas bastante interesantes respecto a las historias. Y digamos, para terminar ya todas las actuaciones o el bloque de, hemos hablado de Lee Norwood o Hubert Willis, se hizo El signo de los cuatro al final de 1923. Pero fue sustituido el actor Hubert Willis por Arthur Collins. Entonces, ahí sería la única diferencia en esta. Y una cosa curiosa es que Lee Norwood tiene el récord de mayor número de apariciones como Sherlock Holmes en películas. Bien, pasamos luego ya a 1924, donde está la película Sherlock Jr. o, como se tradujo en España y países latinos, El moderno Sherlock Holmes. Una película de comedia muda y dirigida y protagonizada por Buster Keaton. Además de cuenta con las actuaciones de Catherine Maguire, Joe Keaton y Ward Crane. El argumento es que un proyeccionista y conserje de cine, Buster Keaton, está enamorado de una joven, Catherine Maguire. Tras terminar su turno en el trabajo, el proyeccionista va a visitarla a su casa regalándole una caja de chocolates y un anillo. Esta película también la tenemos en el canal de En Blanco y Negro y les dejaré también el enlace. Bien, de 1929, Der Hund von Baskerville, con Carly Blackwell Sr. como Sherlock Holmes y George Seroff como John Watson. Película alemana y que está dirigida por Richard Oswald. Básicamente el argumento es el mismo de todas, porque están basadas de todas las de El sabueso de los Baskerville. La curiosidad de esta película es que fue la última adaptación de Sherlock Holmes en la era del cine mudo. Y se dio por perdida, pero en 2009 se encontró en un sótano de una iglesia local en Sosnowiec, Polonia, y fue restaurada digitalmente en DVD y Blu-ray con la versión de 1914. Bien, tenemos luego The Return of Sherlock Holmes, el retorno de Sherlock Holmes de 1929 con Clyde Brooke y H. Ripps Smith como el papel de Watson. La diferencia respecto a las anteriores es que es la primera película en la que ya tenemos el cine sonoro.
y se conserva una copia en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Bien, además, bueno, el argumento sería que Sherlock Holmes y el Dr. Watson se enfrentan nuevamente al profesor Moriarty cuando Sherlock empieza a investigar el asesinato de un capitán de barco y la sospechosa desaparición del hijo del capitán acusado del crimen. Bien, tenemos luego The Sleeping Cardinal, una película de 1931 con el actor Arthur Warner como Sherlock Holmes y Ian Fleming como John Watson. Es una adaptación del relato o la novela del Problema Final y La Casa Vacía. Fue la primera de las 5 películas que hizo Arthur Warner como Sherlock Holmes. Bien, luego tenemos The Speckled Band, la banda de lunares, de 1931, con Raymond Macy como Sherlock Holmes y Athol Stewart como John Watson. El argumento, pues, es como el de la novela. Una muchacha, antes de morir, susurra a la banda de los lunares. Su hermana pedirá a Sherlock Holmes que desentrañe el misterio. Bien, luego tenemos El signo de los 4, otra adaptación de la novela de Conan Doyle de 1932 con Arthur Warner e Ian Fleming como Sherlock Holmes y el Dr. Watson respectivamente. 1932 tenemos una película que se llama Sherlock Holmes con Clive Brook y Reginald Owen en los papeles principales. Moriarty es sentenciado a muerte y Holmes se dispone a retirarse al campo y contraer matrimonio con su prometida. Pero Moriarty ha jurado que Holmes y todos los demás responsables de su captura también serán ahorcados. Cuando escapa y procede a llevar a la práctica su amenaza, Holmes ha de aplazar su retiro. Bien, luego tenemos del año 1932 también otra versión del perro de los Baskervilles, el sabueso de los Baskervilles, con Robert Rendell como Sherlock Holmes y Frederick Lloyd como John Watson. Esta es una película británica y la diferencia, entre otras, es que fue hasta ese momento la que más presupuesto tuvo, porque contó con un presupuesto de 25.000 libras. Y el novelista Edgar Wallace fue el guionista de la película. Durante muchos años se creía que solo el negativo mudo de la película existía, hasta que en 1991 un set completo de negativos y bandas sonoras fue donado al Instituto Británico de Cinematografía. Desde entonces la película está en esos archivos. Bien, luego tenemos The Missing Rembrandt, el Rembrandt Perdidos de 1932 con Arthur Warner e Ian Fleming otra vez. Y bueno, pues el barón von Guntermann usará el chantaje como principal arma para robar una serie de cuadros, incluyendo un Rembrandt recientemente robado del Louvre. Entonces, cuando un detective americano se ve incapaz de capturarlo, Holmes toma el relevo e intentará recuperarlos. Bien, otra más de Arthur Warner e Ian Fleming, de 1935, The Triumph of Sherlock Holmes, el triunfo de Sherlock Holmes. Es una adaptación del Valle del Terror en la que el profesor Moriarty y una banda de letales gángsters planean un asesinato de un respetable caballero que tiene un misterioso pasado. Bien, otra más de Arthur Warner e Ian Fleming, tenemos Silver Blaze. En la década de 1930, Sherlock Holmes se toma unas vacaciones visitando a su viejo amigo Sir Henry Baskerville. Las vacaciones de Holmes terminan cuando él y Watson de repente se encuentran en medio de un misterioso doble asesinato. Bien, pues otra película que se basa en las de El sabueso de los Baskerville y en este caso la última que hicieron el dueto Arthur Warner e Ian Fleming. Bien, ahora vienen las de que a mí me parecen, o las que a mí me han gustado más siempre, que son las de Basil Rathbone como actor, como Sherlock Holmes, y Nigel Bruce como John Watson. Película de 1939, otra vez adaptación de El perro de los Baskerville o El sabueso de los Baskerville.
Bien, no les voy a contar otra vez la historia, y la única diferencia respecto a las otras es que, por ejemplo, el gran actor Richard Greene está como Henry Baskerville, y todas estas películas las dirigiría, las de Basil Rathbone, el director Roy William Neill. Bien, luego de 1939 tenemos Las aventuras de Sherlock Holmes, con los mismos actores, Basil Rathbone y Nigel Brooks, y que en España se tituló Sherlock Holmes contra Moriarty. Como les he dicho, de 1939, y en este caso el profesor Moriarty es absuelto de ser el autor de un asesinato debido a la falta de pruebas, cuando Sherlock Holmes llega al tribunal con nuevos antecedentes del caso, pero son desechados porque el juez ya había dado sentencia. Tenemos luego La voz del terror de 1942, con los mismos actores, y el argumento es que en Inglaterra, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, se escucha una misteriosa emisión de radio de la cadena BBC, en la que en alemán se predicen diversos atentados contra el país. Sherlock Holmes y el alma secreta de 1942, otra vez Basil Rathbone y Nigel Bruce, se enfrentarán en este caso otra vez al profesor Moriarty, y que tiene entre sus planes secuestrar a un científico británico que ha creado una nueva mira de bombardero para atacar al ejército alemán. Sherlock Holmes desafía la muerte de 1943, seguimos con Basil Rathbone y Nigel Bruce, y seguimos en la Segunda Guerra Mundial. Estas películas de Basil Rathbone y Nigel Bruce, como estaban en la época de la Segunda Guerra Mundial, o se hicieron, pues siempre ponían evidentemente al bando alemán como los malos y los más despiadados. Bien, el argumento es que los propietarios de la tétrica mansión Musgrave han cedido al ejército su casa como lugar de reposo para los militares aquejados de estrés postraumáticos. El doctor Watson se ocupa de la salud de los soldados, pero empiezan a producirse misteriosos asesinatos. Sherlock Holmes en Washington, curiosamente, con los mismos actores, bueno, eso no es lo curioso, Basil Rathbone y Nigel Bruce, de 1943, y en uno de los viajes que realmente en las novelas no se produjo, nunca Sherlock Holmes, el de Conan Doyle, viajó a Estados Unidos. El argumento: en la Segunda Guerra Mundial, un agente secreto británico que lleva consigo un valioso y vital documento es secuestrado camino a Washington. El gobierno británico llama a Sherlock Holmes para recuperarlo. De 1944, La Garra Escarlata, otra más de Basil Rathbone y Nigel Bruce. Bien, entonces el argumento es que en una aldea canadiense existe una antigua leyenda sobre un fantasma, que al parecer años atrás mató a 3 vecinos. Los aldeanos temen que el monstruo vuelva, y curiosamente Sherlock Holmes y el Dr. Watson están cerca, en Quebec, en una reunión de la Real Sociedad Canadiense de las Ciencias Ocultas, y se harán cargo del caso. Bien, luego tenemos La Mujer Araña de 1944, y el argumento es que tras una serie de misteriosos suicidios ocurridos en Londres, Holmes y su inseparable amigo Watson viajan hasta el lugar para investigar lo ocurrido. La Perla Maldita, también de 1944, y entonces verán cómo Sherlock Holmes y el Dr. Watson hacen un viaje, en teoría, cuidando una perla que dice que tiene una maldición, un viaje en tren. Bien, tenemos luego el caso de los dedos cortados, en el que Holmes y Watson investigan un caso improbable de resolver para el Scotland Yard. Esta película es de 1945 y también con Basil Rathbone y Nigel Brooks. La Casa del Miedo. Sherlock Holmes investiga una serie de asesinatos ocurridos en un castillo, también de 1945. Como ven, en aquella época se rodaban películas de la misma temática, el mismo año, varias. Persecución en Argel, Pursuit to Argel,
Esta película a mí es de las que más me gusta, de Basil Rathbone y Nigel Bruce, y que a bordo de un transatlántico Holmes y Watson cumplen una misión: escoltar al príncipe Nicolás, que es heredero del trono, pero en el mismo barco viajan también unos asesinos que intentan acabar con la vida del príncipe. Tenemos luego Terror en la noche, del año 1946, Basil Rathbone, Nigel Bruce, como toda esta saga que estamos hablando, y Sherlock Holmes debe custodiar la estrella de Rhodesia, un valioso diamante que pertenece a Lady Caster Rowland. El hijo de la dama teme que durante el viaje en tren de Londres a Edimburgo, pueda ocurrirle algo a la joya. Tenemos luego Vestida para matar, de 1946, y que sería la última ya de Basil Rathbone y Nigel Bruce. Un presidiario, aun cumpliendo pena, fabrica cajas de música para redimir condena. 3 de estas cajas son subastadas y varias personas están interesadas en su compra. Bien, ya saliendo de las películas de Basil Rathbone y Nigel Bruce, curiosamente hasta 13 años después no tenemos referencia ya de otra película de Sherlock Holmes. El perro de los Baskerville, de 1959, con el actor Peter Cushing como Sherlock Holmes y André Morel como John Watson. Adaptación de la novela que ya hemos hablado durante este vídeo, y pues harán esta investigación del asesinato de Sir Henry Baskerville. Bien, luego tenemos la siguiente película, que sería The Deadly Necklace, el collar de la muerte o algo así, y fue una película de 1962 en la que es Christopher Lee, el famoso actor que interpretó tantas veces a Drácula en el cine, en este caso interpreta a Sherlock Holmes, y Thorley Walters como John Watson. Están ambas basadas en historias de Sir Arthur Conan Doyle y dirigida por Terence Fisher. Bien, luego tenemos Estudio de Terror, 1965, con John Neville como Sherlock Holmes y Donald Huston como John Watson. Se lanzan ambos a la búsqueda del asesino en serie conocido como Jack el Destripador. Bien, la vida privada de Sherlock Holmes, película de 1970 con Robert Stephens como Sherlock Holmes y Colin Blakely como el Dr. Watson. Curiosamente es una película dirigida por el director sobre todo de comedias, Billy Wilder, del año 1970, y que nos cuenta la historia de otra manera, de algunas historias como que no salieron a la luz de Sherlock Holmes. Otra película, otra versión del Sabueso de los Baskerville, de 1972, con Stuart Granger como Sherlock Holmes y Bernard Fox como John Watson. Pues como en todas las que hemos visto, es de 1972, Sherlock Holmes y el Dr. Watson tratan de resolver el asesinato del heredero de la fortuna Baskerville. Bien, el hermano más listo de Sherlock Holmes, que sería de 1975, con Douglas Wilmar como Sherlock Holmes y Thorley Walters. Tenemos aquí que tras décadas enteras a la sombra de su famosísimo hermano Sherlock Holmes, el detective Sigerson Holmes, protagonizado o interpretado por Jim Wilder, se enfrenta a un caso singular que lo arrastra por un disparatado laberinto de identidades falsas. Es una película cómica, comedia, que la verdad hoy en día todavía nos podemos echar unas risas con él. Curiosamente, el personaje de John Watson, Thorley Walters, también aparecía en una película de 1962 que hemos hablado antes, en la que Christopher Lee era hacía de Sherlock Holmes. Bien, luego tenemos Elemental Dr. Freud, de 1976, con Nicole Williamson como Sherlock Holmes y Robert Duvall como John Watson. En 1890, el famoso detective Sherlock Holmes malvive en Londres, convertido en un cocainómano.
Al encontrarle en semejante estado, su inseparable John Watson decide llevarlo a Viena a la consulta del joven psicólogo Sigmund Freud. Bien, Silver Blaze de 1977 con Christopher Plummer como Sherlock Holmes y Thorley Walters como el Dr. Watson. Como ven, Thorley Walters ha salido en varias películas como el Dr. Watson, aunque en la temática estaba enfocado en unos Sherlock Holmes totalmente diferente. Bien, esta fue una película para la televisión, una coproducción británico-canadiense dirigida por John Davis y está basada en la aventura de Silver Blaze de Arthur Conan Doyle. Bien, luego tenemos Asesinato por Decreto de 1979, donde repite Christopher Plummer como Sherlock Holmes y James Mason como el Dr. Watson. Bien, básicamente aquí Sherlock Holmes y el Dr. Watson están investigando los casos del asesino en serie conocido como Jack el Destripador, y como ven, en el que se han basado varias películas, aunque realmente no haya una novela como tal que hable de ello. De 1979 tenemos Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Bien, aquí esto es también una serie o una pequeña serie de películas soviéticas, de la televisión soviética, dirigidas por Igor Maslennikov, con Sherlock Holmes y el Dr. Watson como protagonistas, interpretados por los actores Vasily Livanov y Vitaly Solomin. Se hicieron, como les digo, 5 películas con una duración total de unas 12 horas, que se hicieron entre 1979 y 1986 en el estudio de cine Lenfield. Bien, entonces esta es la primera película de 1979, y de 1980 tenemos otra película que se llama Las aventuras de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, con los mismos actores rusos, y en esa serie de películas El perro de los Baskerville de 1981, también con los mismos actores, y intercalando a estas películas rusas vamos a tener 2 películas que se llama otra vez El sabueso de los Baskerville de 1983, con Ian Richardson como Sherlock Holmes y Donald Churchill, y El signo de los 4 con los mismos actores de 1983, con Ian Richardson y David Healy. Bien, y luego ya la última de las de rusas, digamos, El tesoro de Agra, de Treasure of Agra de 1983, que consta como de 2 episodios con los mismos actores, Vasily Livanov y Vitaly Solomin, y en la que hablamos de que esas 2 partes, la primera está basada en El signo de los 4 y la segunda en Escándalo en Bohemia. Bien, luego tenemos Sherlock Holmes y la máscara de la muerte de 1984, con Peter Cushing como Sherlock Holmes y John Mills como John Watson. Londres, en 1913, Sherlock Holmes decide salir de su retiro para investigar una serie de inexplicables asesinatos de mendigos. Bien, luego tenemos de 1985 El secreto de la pirámide, con Nicholas Roeg como Sherlock Holmes y Alan Cox como John Watson. Cuando una oleada de extraños y horribles asesinatos mantienen en suspenso a Londres, el joven Sherlock Holmes y su nuevo amigo Watson se ven involucrados. Aquí veremos tanto a un John Watson como a un Sherlock Holmes que son estudiantes, y ahí es donde se conocen. Bien, tenemos luego una que se llama Basil, el ratón superdetective, y es de animación y está ambientada en el Londres de la época victoriana. La historia enfrenta al detective Basil, le ponen ese nombre como en homenaje a Basil Rathbone, de la calle Baker, y sería el Sherlock Holmes de los ratones contra su loco y diabólico archienemigo, el profesor Rattigan. Bien, The 20th Century Approaches, algo así como el siglo XX se aproxima, de 1986, y otra película de estas rusas de Vasily Livanov y Vitaly Solomin.
que se hizo después de las anteriores. Una adaptación cinematográfica de las obras de Sherlock Holmes, y esta sí es la quinta y última película, que antes me he equivocado, dirigida como todas por Igor Maslennikov. Estará basada en las aventuras de El pulgar del ingeniero y la aventura de Bruce Partington. Bien, tenemos luego Without a Clue, sin ninguna pista, de 1988, con Michael Caine como Sherlock Holmes y Ben Kingsley como John Watson. Después de crear el personaje de Sherlock Holmes, el Dr. Watson, Ben Kingsley, necesita encontrar a un actor que esté dispuesto a encarnarlo. El problema es que el actor que contrata es mujeriego, bebedor y muy vago. Y muy pronto Watson tendrá que investigar un importante caso, el robo de las planchas para acuñar moneda del Tesoro británico. Bien, de 1990, Hands of a Murderer, con Edward Woodward como Sherlock Holmes y John Hillerman como el Dr. Watson. El profesor Moriarty está suelto en Londres con espías por todas partes y solo Sherlock Holmes puede averiguar lo que está haciendo y detenerlo. Sherlock Holmes en Caracas, película de 1991, en la que el actor que interpreta a Sherlock Holmes es Juan Manuel Montesinos y Gilbert Ackerman es John Watson. Sherlock Holmes y el Dr. Watson viajan a Venezuela para investigar las denuncias sobre un vampiro y un culto pagano. Bien, luego tenemos Oshango de Baker Street, película de 2021 interpretada por Joaquín Almeida y Anthony O'Donnell como Sherlock Holmes y John Watson respectivamente. En Río de Janeiro, en 1886, el talento de la diva francesa Sarah Bernhardt, interpretada por María de Medeiros, que actúa por primera vez en Brasil, deja fascinada a la élite del país, incluso al emperador Pedro II. Le cuenta un secreto, que un valioso violín Stradivarius, regalo suyo a la baronesa María Luisa, ha desaparecido misteriosamente. Sarah propone que se contrate al famoso detective Sherlock Holmes y ambos viajarán a Río de Janeiro a investigarlo. Bien, luego tenemos Sherlock Holmes Case of Evil, un telefilm de 2002 con James D'Arcy como Sherlock Holmes y Roger Moore como el Dr. Watson. Según la película empieza, Sherlock Holmes está persiguiendo al profesor Moriarty y aunque aparentemente lo mata, su cuerpo no puede ser encontrado. Bien, otra adaptación más del Sabueso de los Baskerville de 2002, pero en este caso con Richard Rosworth como Sherlock Holmes e Ian Hart como John Watson. Bien, como ya les hemos dicho, pues la historia es en la que Holmes y Watson investigan el caso de un intento de asesinato inspirado en la leyenda de un temible perro diabólico de origen sobrenatural. Bien, luego tenemos Sherlock Holmes and the Case of the Silk Stocking, algo así como Sherlock Holmes y el caso de las medias de seda. Rupert Everett será Sherlock Holmes e Ian Hart será el Dr. Watson, el mismo actor que hizo la película anterior que hablamos. También se conoció como La revancha de Sherlock Holmes y que es una película creada para la BBC. La película empieza con una mujer muerta con una media de seda hallada en el río Támesis y llevada a un hospital. Bien, tenemos luego Sherlock Holmes, la primera película de Robert Downey Jr. y Jude Law de 2009, dirigida por Guy Ritchie, y en este caso el Dr. Watson y Sherlock Holmes investigan junto a la ladrona Irene Adler una serie de extrañas desapariciones que parecen ser la consecuencia de una conspiración. Bien, luego tenemos de 2010 otra que se llamó Sherlock Holmes, con Ben Sider como Sherlock Holmes y Gareth David Lloyd como Dr. Watson, pues se medirán al mayor desafío de sus vidas al hacer frente al ataque de varios monstruos gigantes. Sherlock Holmes Neveven de 2011, con los actores Senas Christoph y Umbar Adam como John Watson y Sherlock Holmes, y el argumento es que la película sigue a dos chicos, Holmes y Watson,
que investigan sobre la desaparición de niños en la ciudad que viven y que eventualmente conduce a un oscuro viaje a lo sobrenatural. Bien, de 2011, la segunda parte, digamos, de las de Robert Downey Jr. y Jude Law, Juego de Sombras, también dirigida por Guy Ritchie, y la trama está basada principalmente en la historia del problema final, el cual aparece en el libro de memorias de Sherlock Holmes, pero también incluye aspectos y personajes de otros cuentos, como el caso de Sebastián Moran, el segundo de James Moriarty, y en esta película van a conocer efectivamente a su peor enemigo, el profesor James Moriarty. Bien, luego tenemos una película que es española, Holmes y Watson, Madrid Days. Gary Piquer es Sherlock Holmes y José Luis García Pérez es el John Watson. Evidentemente está inspirada en las novelas de Arthur Conan Doyle y dirigida por el director José Luis García. El célebre detective Sherlock Holmes y su fiel compañero Watson viajan a Madrid para investigar unos crímenes que parecen estar relacionados con el mítico asesino Jack el Destripador. Tenemos luego de 2015 Mr. Holmes, en la que aparece Ian McKellen como Sherlock Holmes. En 1947 Holmes vive retirado en una remota granja de Sussex con una ama de llaves y el hijo de esta. Cumplidos los 93 años, su memoria y su capacidad intelectual empiezan a deteriorarse y su rutinaria vida se limita al cuidado de su colmena. De repente se le presenta un caso desconocido hasta el momento. Bien, luego de 2018, Holmes and Watson, es una película de acción, comedia y misterio interpretada por Will Ferrell, Sherlock Holmes, y John C. Reilly como John Watson. Una comedia sobre estos famosos personajes literarios mientras usan sus brillantes mentes para resolver un misterio. Luego tenemos Sherlock Gnomes, o Gnomes, no sé cómo se pronuncia, de 2018 con Johnny Depp y Chiwetel Ejiofor. Bien, en este caso también se conoció esta película, es de 2018, como Romeo y Julieta, una película de comedia de 3D animada y evidentemente Johnny Depp y Chiwetel Ejiofor ponen las voces, aparte que de otros actores muy conocidos como James McAvoy, Emily Blunt, Mary J. Blige, etc. Bien, Sherlock Holmes y su asistente John Watson irrumpen en el Museo de Historia Natural de Londres, donde su némesis, una mascota de pastel llamada Moriarty, tiene como rehenes a los gnomos y planea aplastarlos. Bien, del año 2020, Enola Holmes. Aquí Sherlock Holmes lo interpreta Henry Cavill y John Watson ni siquiera aparece. Cuando Enola, la hermana adolescente de Sherlock Holmes, descubre que su madre ha desaparecido, no duda en emprender su búsqueda. Tendrá que emplear todas sus dotes detectivescas para que su famoso hermano no dé con ella y a la vez buscar a su madre y desentrañar la conspiración en torno a un misterioso y joven Lord. Aquí también aparece el hermano mayor de Sherlock Holmes, Mycroft Holmes. Bien, tenemos luego un Sherlock Holmes de 2021 un poco especial porque básicamente es como si dijéramos una obra de teatro leída por niños y luego grabada en vídeo, donde vemos cómo el detective inmortal Holmes rastrea varias cartas que conducen al Napoleón del crimen y, digamos, se va viendo las amenazas que representa para la vida de Sherlock Holmes y quienes lo rodean. Como les decía, una serie de actores de entre 13 y 18 años rinden homenaje a Orson Welles y su Mercury Theater en el aire y digamos que está basada en una transmisión de CBS Radio de 1938 del inmortal Sherlock Holmes y que, bueno, como les digo, ha salido en vídeo, entonces lo podemos considerar una película. Bien, y luego tenemos la segunda parte de Enola Holmes 2 de 2022,
donde, como saben, aparece la hermana de Sherlock Holmes, interpretada por Millie Bobby Brown, Henry Cavill como Sherlock Holmes y otra serie de personajes. Después del éxito de su primer caso, Enola Holmes sigue los pasos de su popular hermano, abriendo su propia agencia y descubriendo que la vida como mujer detective a sueldo no es tan fácil como aparece. Resignada a aceptar la realidad como adulta, a punto de cerrar el negocio cuando una joven cerillera sin dinero le ofrece a Enola su primer trabajo oficial. Bien, pues de 2022 tenemos una que se llama Sherlock Holmes de Dancing Men. Y cuando el argumento es algo así como, bueno, es en una época que digamos actual, y cuando un reconocido hacker de ordenadores misteriosamente desaparece, Holmes y Watson se encuentran a sí mismos en una tensa carrera para intentar recuperar o encontrar no solo al hacker, sino a un código que podría, si cae en malas manos, pues podría hacer que el que lo tenga pueda conquistar, digamos, el mundo. Vamos a encontrar a Kane Allen como Sherlock Holmes. La característica de este personaje es que es afroamericano, entonces sería, aunque ya había una película donde salía un Sherlock Holmes afroamericano, este también, bueno, pues es una novedad. Y al igual que en la serie Elementary aparecía una doctora, en vez de un doctor John Watson, aquí es también una doctora Joan Watson, interpretada por Nicola Walsh. Paula Boyle interpreta a doctor Sonia Tobel y Verónica Klimenko a Charlotte Tobel. Aparecen también Lestrade, Mycroft Holmes, Moriarty, etcétera. Entonces sería una película pues basada en la aventura de los bailarines de Sherlock Holmes, pero digamos actualizada, digamos a día de hoy, bueno, a la época de hoy. Bien, luego tenemos una película, o en este caso corto, de 30 minutos también del 2022, que se llama Sherlock Holmes Tají Králů, que es de nacionalidad checa y traducida es algo así como Sherlock Holmes los movimientos del rey. Vamos a encontrar a Thomas McCalca como Sherlock Holmes, a Jacqueline Henry como John Watson. En este caso vamos a encontrar, la curiosidad que tiene es que Moriarty tiene una hija, entonces sería Catherine Moriarty, interpretado por Adela Putikova, James Moriarty por Johann Staller, y aparte aparece pues Irene Adler, Miss Hudson y bueno, e incluso el inspector Lestrade y la reina Victoria como otros personajes que aparecen en las novelas de Sherlock Holmes. Bien, y ya para terminar tenemos otro corto que está basado en la novela de la banda de lunares, Sherlock Holmes and the Speckled Band, dirigida por John Ripley, con guión del propio John Ripley, y en el reparto principal encontraremos a Travis Edgerton como el Dr. John Watson, a Steven Marcinowski como Sherlock Holmes, y aparecerá también una serie de personajes relacionados con este relato de Sherlock Holmes de la banda de lunares, y que me parece bastante interesante porque aun siendo un corto pues está bastante bien. Algunas de las películas de las que hablamos aquí pues son más fáciles de conseguir o ver en plataformas, y otras pues tienen más complicación, pero bueno, pueden ir mirando por internet porque siempre se encuentra casi todo, y sobre todo nos dirán dónde verlas. Bien, y para terminar, curiosamente, como terminamos el vídeo de 2021, sigue pendiente, Sherlock Holmes 3, la saga de Robert Downey Jr. y Jude Law como Sherlock Holmes y el Dr. Watson respectivamente, y dirigida por Guy Ritchie. Pero bueno, parece que van pasando años y años, en este caso 3. Supone que en el 2022 se iba a estrenar, después que se iba a estrenar o rodar en el 2023, y ahora en 2024 pues esperamos a ver si también aparece o no aparece. Las declaraciones del director son que cuando Robert Downey Jr. esté disponible, pues que es una prioridad y que la hará. El propio Robert Downey Jr. la quiere hacer. Pero bueno, veremos a ver si aparece o no aparece esta esperada, digamos, tercera parte, que el propio Robert Downey Jr. dijo que quería convertirla
pues como en una especie de franquicia al estilo de Marvel, pero 3 años después del último vídeo que hicimos sobre todas las películas de Sherlock Holmes, pues no, todavía ni siquiera se ha rodado. Esperaremos a ver. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.